Buenas noches, mi nombre es Edwin Anderson Gómez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, actualmente curso tercer semestre de Administración y Seguridad y Salud del Trabajo. Para el día de hoy les vamos a explicar cómo nos fue en la visita que realizamos a la empresa para verificar el estado de las herramientas y máquinas de la empresa. Eh, Primero que todo verificamos las condiciones de almacenamiento y a las que estaban las máquinas y pudimos evidenciar que se encuentran en buen estado, gracias a que tienen una lista de chequeo que todos los días llenan los operarios y es verificada por el supervisor y en la cual muestra el estado actual de las máquinas. También tuvimos la oportunidad de verificar los planes de mantenimiento que se realizan, el tiempo que se deben realizar. Normalmente se hace un mantenimiento preventivo cada 3 meses, un predictivo cada 6 y el mantenimiento que se realiza, pues el mantenimiento de emergencia o el mantenimiento correctivo que se realiza cuando un equipo, una herramienta de estas falla. También pudimos verificar unas medidas de control ya existentes y las causas de los accidentes cuando se han presentado. Hay para entender mejor, para entender mejor el funcionamiento y la tarea como tal, los riesgos y todo lo relacionado con la seguridad de estas máquinas, es importante saber primero cómo es su funcionamiento, cómo es su acción mecánica, su función, para qué sirven, qué hacen. Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la máquina, la que es llamada guadaña. De pronto la han escuchado mencionar, otros la han visto. Este equipo funciona por medio de una acción mecánica, la cual genera velocidad por medio de su tubo de transmisión, lo cual hace que la cabeza o yoyo gire rápidamente, dando así un giro de 380 grados. Es entonces por medio de estas acciones y por su velocidad que es usada para el corte de césped, sea con yoyo o sea con cuchilla. Sabemos que es un motor de dos tiempos, por lo tanto el combustible va mezclado con aceite. Eh, para un mejor funcionamiento nunca se debe tanquear con gasolina sola o gasolina en mal estado, porque hay gasolinas que de pronto ya han pasado de tiempo y eso le podría dar mal funcionamiento a la máquina. Y esta máquina es la que se utiliza para el pasto, la grama, bueno, sí, en especial el pasto. Esto es importante también mencionar los planes del mantenimiento, cada cuánto se hacen, ya el compañero nos va a ampliar mejor cada cuánto lo hacen o lo que nos contaron allá. Sobre el etiquetado también es importante saber que todas estas máquinas llevan una Buenos etiqueta. días, mi nombre es Daniel Alejandro Mayortao. Voy a hablar sobre planes de mantenimiento y etiquetado de la máquina cortadora de césped. Entonces, empezando como tal, hay que decir cuál es la importancia en sí de un plan de mantenimiento. Y es el mantenimiento basado en la condición estratégica y preventiva y basada en el diagnóstico que ayuda a mantener el equipo en óptimas condiciones. Entonces, vamos a basarnos al mantenimiento preventivo, que es el que se revisa la máquina todos los días con el fin de identificar posibles fallas en la maquinaria, y se le hace mantenimiento en lubricación y se ajustan las piezas que estén como flojas, pues, o ya en caso se reemplazarían las piezas si sufren mayor desgaste. Seguiría el mantenimiento predictivo, que es el que se hace cada 3 meses, donde se cambian los empaques, se descarbona. Ese descarbono se hace cada 6 meses. Se cambian los rodamientos si están desgastados, se revisa la biela, el pistón del cilindro, por si no esté, que no, en caso tal que no esté rayado, para que después nos afecte la función de la máquina.
los engranajes que estén en perfectas condiciones, si no hay desgaste alguno, pero es obvio por su uso continuo que se desgastan. Y, y en la parte inferior de la máquina donde va ubicada la cuchilla. Esa cuchilla con el girar y el cortar que vuelan piedras, objetos, esa cuchilla se va quitando su uso, pues se va perjudicando. Entonces ya con ese mantenimiento predictivo ya se cambiaría como tal la pieza de la cuchilla. Entonces ya sigue el mantenimiento predictivo, que es el que se realiza es el que se realiza por casos fortuitos o fortuitos. Se daña, por ya caso tal que se daña el equipo y hay que traer las reparaciones, pues hay que llevar la máquina de emergencia pues a reparación, que no hay ningún como tal solución eh, a ese problema de la máquina. Y ya por último ya es el sistema de etiquetado. El sistema de etiquetado en estas máquinas de cortadoras de césped es donde se coge la máquina, que es el tubo, en el tubo es donde van las señales de etiquetado en esta máquina de cortadora de césped, pero ¿cuál es la falla? Que la continuidad de uso, por ejemplo, si uno deja la máquina a la intemperie, esta máquina se puede afectar su etiquetado porque se va eh, desprendiendo su etiquetado, se va desprendiendo con el uso y se va desgastando y al último queda sin nada. Entonces se borra y no se ve casi. Entonces esa es la falla que tiene la cortadora de césped. Como tal, tengo la foto de la cortadora. En esta parte es donde le digo que va el etiquetado, que es la parte de acá. Y ahí es donde está en la parte más arribita del tubo, es donde va su etiquetado. Pero como les digo, esta suele borrarse con el tiempo y listo. Muchas gracias por su atención. El etiquetado es importante porque esto nos informa cómo debemos manipular la herramienta, a los riesgos a los que estamos expuestos, las medidas de control, los elementos de protección personal que debemos utilizar y qué hacer en caso de emergencia. Ya claro esto, las máquinas tienen unas guardas también, unas guardas de seguridad que protegen al operario y a terceros de sufrir accidentes, de pronto un golpe o para minimizar de pronto el impacto en caso tal de que se rompa una cuchilla o cojan un elemento cortopulsante. Entonces estas guardas lo que hacen es reducir y minimizar el impacto. Buenas noches, voy a hablar de la guarda de seguridad de la máquina podadora de césped. La guarda de seguridad de podadora de césped básicamente se utilizan para cuchillas y nylon. Esta guarda de seguridad está hecha a base de plástico, un plástico muy fino, de muy buena calidad. ¿Qué prevenimos con esta guarda? Que a la hora de hacer el respectivo podamiento evitemos que salgan partículas, objetos pues, que puedan caer a nuestro cuerpo y nos puedan hacer daño. Esta guarda cubre todo el rango del ERTE, entonces sirve pues para evitar que a la hora de que se reviente una cuchilla o algo, el impacto sea pues menor. Otros peligros pues asociados, muchos accidentes se hacen por la cuchilla y el yoyo, pero también hay muchos factores que pueden ser como el no tener el arnés bien colgado a la máquina, al cuerpo, no tener el calzado adecuado, falta de mantenimiento. Todo esto puede llevar a que ocasionen accidentes a la hora de manipular esta máquina que es de tanta responsabilidad. Entonces básicamente esos son como los tips que hay que tener a la hora de operar esta máquina. Y muchas gracias. Estas máquinas tienen unos puntos de peligro, especialmente en la parte inferior o donde está el eje de rotación, donde va la cuchilla o el yoyo o la sierra, lo que le quieran montar, es el punto de peligro más contundente. Ahí es donde se proyectan
los elementos, cortopulsantes, piedras, palos, latas, puntillas, lo que coja. Y también esta parte se puede reventar y es donde vuelan cuchillas, vuelan cosas y cortan los pies, en fin, suceden cantidad de accidentes. Estos puntos de peligro van correlacionados con otros factores, por ejemplo, estado del terreno donde está laborando, estado del calzado, estado del arnés donde va sujeta. Si uno de estos otros elementos falla, nos puede llevar a un accidente. Si un operario está trabajando en un talud y resbala y golpea la parte inferior con un borde de cemento o algo que sea rígido, un metal, pues va a reventar la cuchilla y esta va a salir proyectada hacia él o hacia otra persona y puede causarles o heridas graves o la muerte, o una amputación, un corte. Entonces por eso es importante tener en cuenta todos los puntos de peligro. No solo es la fuente como tal abajo de donde va la cuchilla, donde va sujeta la cuchilla prácticamente, o el yoyo de la máquina, no. Son otros factores que influyen. Los elementos de protección personal también es importante tenerlo. Casco, full face, canilleras o polainas, delantal, guantes de seguridad, para minimizar en caso tal de que se presente un riesgo. Toda máquina tiene un sistema de seguridad que permite que se bloquee para reducir los accidentes. Como les decía ahora, si una persona resbala en un talud, un barranco, cae, entonces si tiene la máquina acelerada, pues al rotar esta cuchilla golpea en algo y se puede reventar y puede ocasionar un daño al equipo, a la herramienta, o un daño a la persona o a terceros. Entonces para evitar esto, estas máquinas tienen un sistema de bloqueo. Un sistema de bloqueo. Por acá tengo uno para un ejemplo. Vamos a ver si lo enfocamos ahí. Para entender mejor cómo funciona el sistema de bloqueo de seguridad de una máquina guadañadora, pues aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos el acelerador y el botón de parada, que es en caso de emergencia o para apagarla. Este es el botón de parada. Inmediatamente se baja y se apaga, se bloquea. O está que este es el acelerador, pero si este botón de acá no se tiene hundido, la máquina no se acelera. O sea que en caso, si uno está trabajando en una zona de altura y se cae, suelta el acelerador, inmediatamente ya se bloquea y no se acelera. No corremos el riesgo de que la cuchilla siga rotando y golpee con un elemento fijo, puede ser una varilla, puede ser cemento, algo metálico y que pueda ocasionar pues que se reviente la cuchilla o el disco o el yoyo con lo que estemos trabajando y salga proyectado material hacia nosotros, metralla o la misma herramienta, la misma cuchilla, el mismo disco salga proyectado y nos cause heridas o consecuencias tales como una amputación, un corte, en fin. Entonces, bueno, en cuanto a bloqueo, pues ese es el bloqueo de la máquina. Tenemos un bloqueo que se hace en el codo, pero este es para zafar las cuchillas o para apretarlas. En cuanto a riesgos, peligros, consecuencias y medidas de control, evidenciamos unos peligros que tienen que ver más con la irresponsabilidad de los trabajadores, sus actos, las condiciones del terreno y la máquina como tal, ya que esta pues en principal medida o principalmente es la generadora de todos los riesgos. Es el peligro latente que siempre está ahí, esta herramienta. Esto en cuanto a peligros, porque si hablamos de riesgos, pues hay riesgos biológicos, por ejemplo, mordedura de serpientes, picadura de animales ponzoñosos, por ejemplo, avispas, abejas, alacranes, ya que estas personas trabajan en el medio, en el campo, en el rastrojo, en la maleza, también tienen riesgo y exposición a rayos, a temperaturas extremas, ruido, vibraciones, carga de trabajo, riesgo a inhalar polvos, vapores, gases, humo, material particulado, levantamiento de objetos, también otro riesgo, levantamiento de objetos pesados, golpe contra objetos ocultos, caída a nivel,
riesgo eléctrico, riesgo de la ruptura de cuchilla y riesgo de incendio o explosión por fugas de combustible. También están expuestos al riesgo de lesionar al operador por daño del equipo o por una inspección inadecuada. ¿Qué consecuencias pueden tener? Pues pueden tener contusiones, lesiones osteomusculares, cortes, laceraciones, cortadas, picaduras, amputación, quemaduras, traumas, choques, atrapamientos, heridas, fracturas, contusiones, como ya lo había dicho. La empresa tiene medidas de control, sí. Hay unos procedimientos que se deben realizar para la operación. Por ejemplo, uno de ellos es en el medio, por ejemplo, demarcar la zona, hacer limpieza preliminar, mantener una distancia mínima de 15 metros y evaluar si es necesario, pues, verificar si hay animales peligrosos o insectos como serpientes, avispas, abejas, plantas venenosas, tóxicas como pringamosa, ortiga, entre otras, que en muchos espacios hay y pues en ocasiones causan incidentes con los trabajadores. En controles de la fuente se hacen más que todo inspecciones por medio de una checklist todos los días. Por la mañana se verifica todo el estado de la máquina, las guardas, el tanque de combustible, el acelerador, los sistemas de bloqueo, todo en general el estado de la máquina. También se hace el mantenimiento preventivo, pues en controles de la fuente para evitar y se verifica cada vez que se va a utilizar cuchilla o disco de corte que quede bien ajustada la tuerca con la que se aprieta y que ésta tenga su resguardo, la guarda de la tuerca, que es un acople que cubre la tuerca de las piedras, de los bordes, de los palos, para que ésta no se afloje. Entonces debe tener eso como control en la fuente. Y sí, más que todo verificar el estado de la máquina que esté en óptimas condiciones para laborar. En controles a persona se dan charlas esporádicamente, de charlas donde nos recuerdan pues cómo debemos laborar, cómo es la operación, y lo que no falta son los elementos de protección personal, pues que siempre están ahí, que son cascos, polainas, gafas, tapabocas y delantal. Estos elementos de protección personal pues previenen o evitan que los trabajadores entren en contacto directo con el peligro y los riesgos que se puedan generar. Estas son las medidas de control que tiene la empresa y, y eso fue lo que nosotros encontramos. Pues muchas gracias, esto sería todo.